Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la segunda parte. Y aquí tenemos, ya no es la enseñanza de Cristo, sino que ahora también vamos a ver que dentro de la ley de Cristo está la enseñanza de los apóstoles del Maestro. Por eso empieza diciendo Cristo y sus apóstoles. La relación de Cristo y sus apóstoles es una muy estrecha, mucho más estrecha de la que muchos pensaríamos. Jesús señaló a los apóstoles para continuar su ministerio profético. Él apartó 12 hombres para esta tarea y los comisionó como representantes y embajadores. El Señor les dio su autoridad. Esto fue algo similar al shaliach, que es la palabra hebrea para hablar de apóstol, pero que también se puede traducir embajador, emisario o apóstol en el judaísmo. En el sistema legal judío, el ser shaliach o apóstol o embajador o emisario implicaba ser la representación legal de otra persona, y esta relación era tan única con aquel que era representado que el shaliach era visto como esa persona misma. De tal manera que Jesús pudo decir de ellos: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esto está obviamente basado en Lucas 10:16 y comparado con otros pasajes de Mateo, Marcos y Juan. Ahora, dice aquí Blake White, Juan, hablando de Juan el Evangelista, en los capítulos del 14 al 16, son capítulos cruciales en este respecto. Jesús les dice a sus discípulos: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y luego tenemos otra cita que dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que él oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice Blake White, Jesús es muy claro aquí en decir que Él ascendería, obviamente, al cielo, y que luego enviaría a su Espíritu Santo para guiar a los apóstoles. El escritor erudito Robert Letham escribe: mediante este señalamiento, los apóstoles recibieron la autoridad de Cristo y se convirtieron en sus embajadores, representándolo tanto en la iglesia como en el mundo. De aquí en adelante sus enseñanzas eran la misma enseñanza de Cristo, ni más ni menos. Eso es bien poderoso. Dice aquí lo siguiente: por lo tanto, la autoridad de los apóstoles que ahora se encuentra en el Nuevo Testamento, no en la tradición, sino en el Nuevo Testamento, está atada a la autoridad del mismo Cristo resucitado. Sus enseñanzas son su enseñanza. Los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento son el fundamento de la iglesia, según Efesios 2:20. El apóstol Pablo pudo decir: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto según Efesios 3:2 al 5. Continúa diciendo Blake White: Pablo no recibió su evangelio de los hombres, sino que lo recibió mediante revelación de Cristo Jesús, según Gálatas 1. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios
hablada por los apóstoles. ¿De qué manera? Pues como dice aquí, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Como dice en 2:13 de primera epístola a Tesalonicenses, y compararlo con 1 Corintios 2 de 12 al 13. En su oración sumo sacerdotal, Jesús oró, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, según Juan 17:20. Jesús y la palabra apostólica están entrañablemente unidas. Es por ello que la iglesia primitiva estaba dedicada a la enseñanza de los apóstoles. Continuamos aquí. Asimismo, Pablo pudo decirle a los efesios, a quienes Jesús nunca visitó, que Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, como dice el verso 17 del capítulo 2. En primera de Juan 4:6 dice, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. La consecuencia de esta enseñanza es que aquellos que quieren permanecer fieles a Cristo deben ser fieles a las escrituras del Nuevo Testamento, las cuales presuponen la autoridad de las escrituras hebreas. Vuelvo a repetir esto. La consecuencia de esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? La que está en primera de Juan 4:6. Y voy a repetirla, dice así, el que conoce a Dios nos oye. ¿Quién es ese nos oye? Pues son los apóstoles, los que escriben en nombre de Cristo. El que no es de Dios no nos oye a los apóstoles. La consecuencia de esta enseñanza es que aquellos que quieren permanecer fieles a Cristo deben ser fieles a las escrituras del Nuevo Testamento, las cuales presuponen la autoridad de las escrituras hebreas. Como el erudito Letham dice, no puede haber una dicotomía o una división entre Jesús y sus apóstoles. Se nos ofrece un Cristo revestido con el Evangelio apostólico. Esta es la forma en que Dios lo quiso y cómo lo ejecutó. Ninguna otra opción nos es dada. No hay otra opción más que la apostólica. Entonces, la ley de Cristo necesariamente incluye las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, lo cual para nosotros son el Nuevo Testamento. Esa es la enseñanza apostólica. Aunque Santiago, o Jacobo, como también se le conoce, usa una terminología diferente, él concuerda con el resto de los testigos del Nuevo Testamento. La perfecta ley, la de la libertad, y como también le llama, la ley regia o del reino. Quiero hacer una, quiero hacer una salvedad aquí, una explicación. Muchas veces las versiones dicen la ley real y la gente malentiende esa palabra porque piensan que la ley real quiere decir la ley verdadera, en el sentido de que es algo real o algo verdadero. Pero la palabra real allí no significa eso. Significa de la realeza. Real como cuando alguien dice, eso es algo del reino, de la realeza, es algo de los reyes, es algo real. Ahora bien, también la palabra se puede traducir regia. De allí que hemos dicho que esta perfecta ley, la ley de la libertad y la ley regia o del reino, como dice aquí en Santiago 1:25, 2:8 y 2:12, hacen referencia al mismo concepto de la ley de Cristo. Santiago probablemente usa el término perfecto para referirse a la ley en su cumplimiento escatológico. De acuerdo con Douglas Moo, que es un erudito sobre la ley, Santiago usa el término regia para connotar o significar la ley perteneciente al reino de Dios,
así como la frase la perfecta ley, la de la libertad, en el 1.25. Luego, entonces, la ley regia es la forma en la que Santiago el apóstol se refiere a la suma total de demandas que Dios a través de Jesús impone a los creyentes. Esas demandas pueden ser los mandatos que Dios a través de Jesús impone a los creyentes. No parece que estas frases hagan referencia a la ley de Moisés. Si lo hicieran, seguramente harían mención de la circuncisión, el Shabbat y las leyes alimentarias, como las tres cosas que les había mencionado hace un rato cuando platiqué con el hermano Escudero, Isaac Escudero. Esta, es decir, la ley de la libertad del versículo 25, debe ser interpretada a la luz de la palabra de los versos 22 y 23, los cuales están asimismo estrechamente relacionados con la palabra por la que nos hizo nacer, es decir, nos regeneró, como dice en Santiago 1.18. En el 1.21 se nos ordena recibir la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Esta frase, la palabra implantada, apunta a las promesas del nuevo pacto de Jeremías 31 y Ezequiel 36. De allí que se le llame la ley de la libertad. Con esto vamos a concluir, dice así, la ley regia o la ley del reino es la ley del Rey Jesús, quien a través del poder del Espíritu Santo del Espíritu Santo prometido o de la promesa, es el que da o el que otorga libertad. Los creyentes están bajo cada imperativo del Nuevo Testamento. Y como Jonathan Edwards lo pone o lo dijo, el Nuevo Testamento es la carta y ley municipal de la Iglesia cristiana. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son los documentos estatutarios o los estatutos constitucionales de la Iglesia. Déjeme hacer nada más una explicación aquí. La mayoría de las veces, la más grande de las ocasiones, cuando decimos esto, siempre los del pacto, principalmente, brincan con la objeción, entonces, y de la misma manera los de las raíces hebreas falsas objecionan y dicen, entonces quiere decir que si el Nuevo Testamento son los documentos por los cuales la iglesia se va a regir, porque en los documentos del Nuevo Testamento se contiene la enseñanza de Cristo y también la enseñanza de los apóstoles, y eso es como que forma una constitución por la cual la iglesia se va a regir. Entonces, ¿para qué necesitamos y para qué tenemos el Antiguo Testamento en nuestra Biblia? Como diciendo, si lo tenemos en nuestra Biblia es porque tiene que funcionar de la misma manera que lo que va a ser el Nuevo Testamento. O sea que el mismo tipo de autoridad, el mismo tipo eh, de estatuto constitucional debe de ser no solamente para el Nuevo Testamento, sino también debe incluir el Antiguo, y entre las dos cosas se hace una mezcolanza, y entonces se hace una nueva constitución de todo lo que está ahí. El gran problema es que estamos hablando de dos pactos diferentes. Y de hecho, no solamente habla de dos pactos diferentes, sino que el Nuevo Testamento claramente en el libro de los Hebreos nos dice que el antiguo pacto ya caducó. No solamente lo declara viejo, anticuado y obsoleto o caducado, sino que ya desapareció. Ya no existe templo, ya no existe sistema de sacerdotes, ya no existe sistema de sacrificios. Entonces no podemos llevar a cabo algo en donde la columna vertebral de lo que es el antiguo pacto ya no existe.
y que Dios mismo lo quitó y removió a propósito, a su voluntad, para que entonces el nuevo pacto pudiera entrar en toda su plenitud y fuerza. Habiendo dicho lo anterior, tenemos que aclarar que el mismo Nuevo Testamento, en alguna de sus epístolas, nos dicen que la razón por que el Antiguo Testamento está en nuestras escrituras es porque reconocemos que es escritura inspirada por Dios. Pero el hecho de que sea escritura inspirada por Dios no significa que es la totalidad de la revelación de Dios. Es una escritura totalmente inspirada, pero contiene solamente en una forma parcial la revelación de Dios. ¿Por qué digo parcial? Porque le falta la otra parte, que es el Nuevo Testamento, que de igual manera es escritura inspirada, pero contiene la otra parte. Así que no podemos seguir la palabra de Dios solamente con la primera mitad o la primera parte, por decirlo así, o si es por contenido, los dos primeros tercios, sin hacer o haciendo caso omiso, o sea, ignorando la última parte que tiene la parte más importante de la revelación y la que nos dice cómo interpretar las cosas y cómo la interpretaron los apóstoles para nosotros, o sea, dejando la parte más clara, más alumbrada y con más definitiva y última revelación para nosotros, dejándolo afuera. O sea que el Nuevo Testamento está incompleto sin el Antiguo, pero el Nuevo Testamento nos dice que el Antiguo Testamento está allí no para funcionar como antiguo pacto, sino nada más para darnos la enseñanza de cómo eran tipos, figuras y cómo es que Dios trató en la antigüedad con el pueblo de Israel. Entonces sirve para enseñarnos el trasfondo de dónde viene nuestra salvación, de dónde viene el plan de salvación, cómo es que la humanidad cayó en el pecado y cómo es que Dios la ha traído, la promesa que empieza en el capítulo 12 de el libro de Génesis, cómo la ha traído a una total plenitud en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, claro que sirve de enseñanza, sirve de historia, sirve de tipificación, sirve, en fin, para muchas cosas, pero para lo que no sirve es como pacto regidor de nuestra vida. En cuanto a eso, tenemos un nuevo pacto. Es lo que quería explicar. Ahora continuamos aquí con, perdónenme, la última pregunta. Dice así, ¿qué les pareció la cuarta propuesta que hizo Blake White sobre la ley de Cristo? Que ella es la enseñanza de los apóstoles de Cristo. O sea que la enseñanza de los apóstoles también viene a ser parte de la ley de Cristo para su pueblo, ahora bajo el nuevo pacto. Y recuerden que vamos a las preguntas y comentarios finales. Estamos estudiando los capítulos de este libro, La Ley de Cristo, una propuesta teológica por Blake White. Y pues con eso concluimos gracia, amor y comunión, según segundo los Corintios 13, 14. Vamos a regresar ahora sí a las últimas preguntas y comentarios. Ahora sí, mis hermanos, gracias por permanecer todavía con nosotros. Alguien que se anime a abrir su micrófono para poder interactuar con ustedes. ¿Alguna pregunta o comentario? Una pregunta, hermano. Sí, adelante, hermana Angélica. Yo escuché una vez que, por ejemplo, las enseñanzas del apóstol Pablo, em, como que en cuanto a autoridad, si la comparamos con Jesús, no tienen la misma autoridad. Eh,
no sé cómo, no sé si es tan así o hay alguna explicación de eso. No sé si usted lo escuchó también. Pues no lo he escuchado, pero la mera verdad, esa es una enseñanza heterodoxa. O sea, no es una enseñanza reconocida como correcta dentro del ámbito evangélico. ¿Por qué decimos eso? Por lo siguiente, no estamos queriendo decir, primero vamos a aclarar, no estamos queriendo decir con ello, obviamente, que Pablo es un segundo Mesías. Quitémonos esa idea. O sea, no se trata de eso. Pero el punto es de que Pablo no está al mismo nivel que Cristo en el sentido de que él sea un segundo Mesías o que él sea un segundo mediador del pacto. Obviamente porque, o sea, Pablo es una criatura como cualquiera de nosotros. Pablo no murió en una cruz derramando su sangre por nosotros, ni nada por el estilo. Entonces, no va por ese lado. Pero al mismo tiempo que no va por ese lado, no podemos irnos en el otro lado del péndulo hacia el otro extremo. No podemos decir que el apóstol Pablo es muchísimo menos que Cristo en el sentido de que porque es un ser humano y porque es nada más un apóstol, que lo que él dice no tiene autoridad en lo que él dice. Precisamente acabamos de estudiar el tema en donde la primera parte de la presentación nos dice que la autoridad de Cristo, Cristo la delegó en sus apóstoles y que precisamente desde el punto de vista hebraico, cuando una persona salía como un representante, un embajador o un apóstol o emisario de una persona, en este caso iba con su misma autoridad. Es como que el que está hablando en representación del que lo envió tiene la misma autoridad como la persona misma que lo ha enviado. Y eso funciona al mismo nivel el día de hoy, como un embajador que está representando, es decir, como que a usted la comisionen de embajador argentina en otro país. Y luego el lugar donde usted vive tiene la prioridad y el derecho diplomático de representar soberanamente la tierra argentina, de manera que nadie se puede meter allí porque es como que entrar a otro país, ¿verdad? Entonces, incluso hasta el día de hoy ese tipo de concepto existe. De esa manera, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo y al estar plasmando su enseñanza en las cartas que él escribió, podemos ver cómo es que, aunque son cartas circunstanciales y situacionales, dependiendo de la circunstancia y la situación de cada iglesia, la enseñanza hace lo siguiente, la enseñanza apostólica con la autoridad que ha recibido de Cristo. ¿Qué es lo que hace? Dice, las epístolas hermenéuticamente explican a los evangelios. ¿Cómo se debe de entender esto? Bueno, pues en los evangelios y en el libro de los Hechos tenemos los dichos y los hechos de Jesús y los apóstoles. Pero en las epístolas tenemos la interpretación y la explicación de esos dichos y de esos hechos. ¿Sí me di a entender? Sí, La función es diferente. La función de los evangelios sinópticos y Juan y el libro de Hechos, al ser históricos, nos enseñan qué fue lo que Jesús y los apóstoles enseñaron, qué dijeron y qué enseñaron. Pero las epístolas nos explican, nos interpretan qué significado tiene lo que Jesús dijo y en qué forma se aplica eso a nuestra vida. Entonces, en ese sentido, tiene la misma autoridad porque están inspirados por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo no inspira los evangelios con una inspiración superior y las cartas de Pablo no las deja con una inspiración inferior, como para decir, Pablo tiene una inspiración mínima y Jesús tiene una inspiración máxima. De hecho, en un sentido práctico, aunque Jesús
que es el Mesías haya dicho algo. Cuando uno lee la epístola, cuando uno entiende a través de la epístola lo que Jesús quiso decir, es cuando realmente le cae el 20 a uno. Entonces, en un sentido práctico, diría usted que prácticamente, no en cuanto a inspiración, pero prácticamente la explicación y la aplicación de la epístola le ha servido más el día de hoy que lo que está en el Evangelio. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, O sea, y no estamos cuestionando, ni siquiera estamos afirmando que una esté más inspirada que la otra. Simple y sencillamente que tienen una función particular cada una. Y en su función particular es que el uno se apoya al otro. ¿Cómo apoya el Evangelio a la epístola? Proveyendo los datos inspirados. ¿Cómo apoya la epístola al Evangelio? Interpretando lo que está inspirado en cuanto a hechos y dichos. Lo mismo es en el Antiguo Testamento, déjeme decirle. En cuanto al Antiguo Testamento, el que provee los datos y los hechos son los 5 libros de Moisés. Luego vienen los profetas. Y si queremos incluir hasta los libros históricos, podemos incluir los libros históricos en cuanto a datos y hechos. Pero y luego vienen todos los demás libros que son proféticos, y los libros proféticos interpretan y aplican lo que nos enseña la Torah mosaica. O sea que los profetas interpretan a Moisés, interpretan la ley, de la misma manera en que las epístolas interpretan la ley de Cristo contenida a través de sus enseñanzas en los evangelios. Hacen la misma obra. Espero que eso claro. le haya ayudado. Sí, sí. Me quedaba la duda porque a veces cuando un pasaje de las epístolas, alguna enseñanza no está muy clara a veces o no se quiere admitirla, entonces es fácil por ahí decir, sí, pero Sí, eso lo dijo un apóstol y no lo dijo Jesús, una cosa así, ¿no? sí, eso es lo que pasa, que cuando una persona no quiere aceptar la escritura, entonces recurre sí, pero lo dijo alguien que no es Jesús, ¿verdad? Claro, por ahí como Pablo mismo dice, esto mando en una parte, dice, esto mando no yo, sino el Señor, y después dice, bueno, esto es mío, es un mandato mío. Entonces como que se toma a veces de ahí para decir, bueno, pero hay enseñanzas que eran de Pablo y no estaban inspiradas. Y la respuesta es, y cuando se trata de un mandato de Pablo, él lo especifica. Ujú. Pero Sí, cuando no dice esa especificación, la presuposición es que todo lo que dice es un mandato del Señor, ¿verdad? sí, Porque Él tiene la autoridad para dar esa palabra. De otra manera no lo diría. O sea que Él entendiendo la autoridad que tiene, no va a estar diciendo tonterías, porque sabe que eso corrompería el Evangelio y entonces totalmente llevaría al extravío a la iglesia, ¿verdad? Y así es. es lo que Él menos quiere hacer, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hermano, otra pregunta, usted que me intriga, me da curiosidad. Eh, Usted que por ahí entiende un poquito más el pensamiento de los de raíces hebreas y demás. En este tema de que Jesús cambió la ley, con la venida de Jesús cambió la ley y que generalmente eso no lo aceptan. Eh, ¿Cómo interpretan ellos entonces el pasaje donde, la historia donde Jesús le dice eh, vamos a decir, libra a la mujer adúltera de la condenación? Porque si en el antiguo, en la ley decía que al adúltero había que apedrearlo, y se la presentan a Jesús y Jesús no le da el veredicto, la condena, vamos a decir, el ok para que la condenen, y le dice el que está libre de pecado tire la primera piedra. Y ahí claramente Jesús, para a mí ver, a mi entender, claramente él está cambiando la ley, está yendo en contra de lo que decía el mandamiento. No sé cómo concilian eso los de raíces hebreas, Bueno, tienen o cómo diferentes, lo explican.
tienen diferentes explicaciones. No hay una sola versión respecto a eso. De hecho, en el movimiento de raíces hebreas, cada predicador de ese movimiento tiene una explicación única, por así decirlo, ¿no? Mm, Y claro. no se sabe con qué te van a salir como respuesta. Pero Ujú. una de las que yo he escuchado es el siguiente. Dentro de este movimiento de lo que se llama las raíces hebreas, la particularidad es que ellos enseñan de que la ley mosaica, siendo una sola ley, ellos no dividen entre ley moral, ceremonial y civil. No hay tal división de tres partes. Para ellos es una sola ley y es una base fuerte para decir que toda la ley está vigente. Así como Cristo no abolió ninguna parte, entonces toda la ley está vigente. Lo único que hay que tratar de hacer es encontrar cómo guardarla de una manera correcta, porque O sea tratan que ellos, de... o sea que ellos Ajá. seguirían sacrificando animales si pudieran. Bueno, ajá. Hay algunos que te llegan hasta decir Ah, de que no hay ninguna parte del libro en el Nuevo Testamento donde diga que tiene uno que dejar de sacrificar animales, ¿verdad? ah, O sea que ellos así lo entienden, ¿verdad? O sea ujú. que dirían, el pago por nuestros pecados es Cristo, pero eso no significa de que no puedas seguir sacrificando animales, porque en la ley no solamente habían sacrificios por los pecados, también habían sacrificios como ofrendas de paz, sacrificios de agradecimiento. Entonces, Cristo sí pagó como sacrificio por los pecados. Pero si tú quieres, no hay nada en la ley que diga que puedes tomar un animal y sacrificarlo como una ofrenda de agradecimiento. Tanto así que hubo uno que dijo, eso es lo que los cristianos hacen porque aquí en Estados Unidos se celebra el Día de la Acción de Gracias. Y entonces una cosa común es comer pavo, ¿verdad? Entonces Ujú. dicen, eso es lo que los cristianos hacen cada Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Matan un animal y celebran con la muerte de ese animal, dijo, ¿no? O sea, tomándolo como que eso es un sacrificio para Dios. Imagínense, ¿no? Pero... O sea, uno tiene que darse cuenta de el tipo de argumentación que hacen y uno tiene que evitar reírse, ¿verdad? Pero el punto es de que enseñan eso. Ahora bien, dentro del tema que usted me preguntó, ellos dirían, la ley como no recibe ningún cambio, excepto donde el Nuevo Testamento dice que hay un cambio. Por ejemplo, dirían, hay un cambio en los sacrificios por el pecado, porque Cristo es nuestro sacrificio. Hay un cambio también en el sistema del sacerdocio levítico, porque ahora es el sacerdocio de Melquisedec, pero en cualquier otra área donde no se diga que fue reemplazado por algo específico que el Nuevo Testamento reemplaza, todo lo demás queda intacto. Entonces, bajo bajo esa premisa, lo que ellos dirían es que siendo la misma ley, y siendo un pacto renovado, porque no es un nuevo pacto. Si es un pacto renovado, es nada más la renovación del mismo pacto antiguo mosaico que ha existido desde siempre. Entonces, desde siempre quiero decir desde tan antiguo tiempo, ¿no? Entonces, eso significa de que estamos bajo el antiguo pacto mosaico hasta el día de hoy. Estamos bajo la misma Torah mosaica. Y lo que Cristo vino a hacer, allí aplican lo que se llama la interpretación de la teología del pacto tradicional en la teología reformada. Lo que el Mesías vino a hacer vino a darle la correcta interpretación a la ley mosaica, para que ahora con la correcta interpretación de la ley mosaica nosotros podamos guardar de la manera correcta la ley mosaica. Y una de las cosas que Cristo vino a hacer como Mesías fue a dar la explicación o utilizar el lente en cuanto a la ley mosaica de lo que es la misericordia. Recuerde que en una de en sus enseñanzas Cristo dijo, porque no quiero sacrificio, sino misericordia. Entonces, en uno de los capítulos de Mateo dice eso, por ejemplo. Entonces ellos explicarían, es la misma ley, pero cuando la mujer llegó delante de Cristo, en lugar que él aplique la letra de la ley,
aplicó el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es la misericordia. Entonces, él lo que vino a hacer es abanar con misericordia la letra de la ley. De manera que lo que Jesús hizo fue cumplir la ley, pero a la luz de la misericordia que la ley misma exigía. Y es así como lo explican, ¿verdad? O sea que en pocas palabras, por la misericordia de Cristo, él no aplicó lo que correspondía a la culpabilidad de ese delito, ¿verdad? O sea, el Mesías conmutó o le perdonó a la mujer porque estaba lleno de misericordia, ¿verdad? Es decir, que ellos, o sea, ellos dicen que cuando hay excepciones en las que Jesús sí eh, contrarió la ley, vamos a decirlo así, anuló ese mandamiento y hay eh, partes Bueno, en las que no y partes en las que sí. yo creo que ellos dirían, no dirían eso. Lo que ellos dirían es que Cristo cumplió totalmente la ley y nunca la infringió, ni en lo más mínimo. Porque Mm, para ellos, desde el punto de vista de las raíces hebreas, el Mesías es un guardador de la ley y de hecho es el guardador perfecto de la ley. Porque si fallara en algo como guardador de la ley, ya no calificaría para ser Mesías. claro. Entonces, para ellos no infringió en lo más mínimo la ley, pero la cumplió a la luz de la misericordia. O sea que al venir a hacer una renovación, el Mesías trajo algo que nadie más tenía y nos enseñó de que cuando la ley se debe de cumplir, en pocas palabras, si lo ponemos en términos simples, sería, la ley sigue, pero los castigos y las penalidades que antes estaban puestas, a la luz de la misericordia de Cristo, esas desaparecieron. Ujú, O sea que la ley continúa, pero si alguien quebranta la ley, ahora ya nadie va a morir apedreado ni nada de eso, porque Cristo lo que derogó fueron las condenaciones, pero no las definiciones del pecado. O sea que la ley sigue diciendo que es el pecado, te sigue diciendo qué es lo que debes de guardar y lo que no debes de guardar, pero en las partes donde decía que debe de morir, eso ya queda condonado o perdonado o quitado de en medio por la misericordia de Jesús. claro, sí, ¿Sí me di a entender ahí? sí, sí, sí. O sea que sí la mujer era pecadora. O sea, pero porque Jesús no dice tú no eres pecadora, sino le Ujú, dice ni yo te condeno. O sea, yo no te voy a aplicar la condena que la ley exige. Te perdono. Eres pecadora, pero te perdono. Vete y no peques más, le digo. Entonces, ujú, como quien dice, si por ejemplo ellos dicen se debe de guardar el sábado, pero por alguna razón alguno de ellos infringe el sábado, pues lo que te va a decir es, no lo quise hacer, pero lo tuve que hacer, ¿verdad? Por alguna razón que te dé. Entonces tú le dirías, sí, pero la Biblia dice que la paga de la infracción del Shabbat es la muerte. Bueno, Cristo en su misericordia ya quitó esa penalidad. Él llevó en la cruz las penalidades, pero no canceló la ley misma. claro. Es así como lo explican. No estoy diciendo que esté correcto o que yo estoy No, de no, sí, acuerdo con entiendo. ellos. Ajá. Ujú, sí, 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 ahora entiendo. A todo le buscan la vuelta, ¿verdad? Claro, hay para todos. Sí, claro. Bueno, déjeme pasar aquí con el pastor José Fray. Creo que vamos ya terminando. Ya se nos está yendo el tiempo. Adelante, José Fray. Bueno, muy bien. Con respecto a la pregunta de este capítulo del día de hoy, ¿qué opinamos nosotros que la ley de Cristo está integrada también por las enseñanzas de los apóstoles? Es totalmente correcto. Y precisamente la pregunta mía nace ahí. Eh, en 1 Corintios 9, Pablo está diciendo que él ya no está sujeto a la ley como un judío, sin embargo, se somete por amor a los judíos. Y que tampoco está sin ley como están los gentiles, porque él realmente está bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar ese texto ya para este siglo XXI, teniendo en cuenta que en Hechos
Aló. Sí, adelante. Hola. Sí, teniendo Adelante, en cuenta adelante. que en Hechos 15 en el concilio es antes inclusive de Primera de Corintios. Entonces, Hechos 15 está hablando que lo único que lo que le recomendaban a los gentiles es el sacrificado de los ídolos, ahogado, no comer cosa, sangre, ni la fornicación. Entonces, para nosotros es muy claro que el templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo ya quedó destruido, el tema de los holocaustos, sacrificios, el templo para congregarse, etcétera. Desde ahí ya la nación judía o los israelitas como tal, en esa característica de ese tiempo, en ese hecho histórico, pues digamos que ya no tienen ese llamado del antiguo pacto para hacer estos sacrificios, etcétera. Entonces, si nosotros más aún ahora, estando en Latinoamérica, específicamente en Sudamérica, que es donde yo hago la pregunta, ¿cómo aplicaría el tema de que nosotros estamos sin ley, pero sin embargo nos sometemos a la ley por amor a nuestros hermanos? O sea, porque realmente nosotros no somos hermanos de los judíos, pues el contexto histórico de hace 2000 años es muy claro, para nosotros ya no existe. Entonces, ¿cómo se puede como acercar más al contexto nuestro? Ese tema de recomendación que hace el apóstol Pablo ahí en ese momento a los Corintios. Bueno, es importante notar que antes del capítulo 9 viene el capítulo 7, primero a los Corintios, donde él dice, porque la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Él dijo, en ese contexto dijo primero eso, ¿verdad? Ahora bien, los mandamientos de Dios a los que él se refiere son a los de la ley de Cristo, obviamente. No se refiere a la ley mosaica. Ahora, ahora bien, es importante notar el contexto de lo que le está hablando y es importante entender que el contexto histórico en el cual se encuentra él no es el mismo contexto histórico en el cual vivimos nosotros y el contexto cultural tampoco es el mismo. O sea, en ningún sentido es el mismo contexto. Tiene tantas aristas diferentes, tantas capas de contexto diferentes que son innumerables. Pero por mencionar, cuando él dice, me he hecho, él ya entendiendo que no está bajo la ley del antiguo pacto, la ley mosaica, él dice, me he hecho judío a los judíos, a los que tienen la ley, como si yo fuera un judío. Y eso nos haría levantar no solamente las cejas, sino hasta las pestañas, ¿verdad? Diciendo, bueno, ¿cómo es que Pablo dice tal cosa? Porque pues él había entendido que en la nueva creación ya no hay judío ni griego. Entonces, al entender eso, estaba dando a entender que ya el seguir la ley mosaica no era algo central para él como lo era bajo el antiguo pacto. Había cambiado de centro. El centro, el eje central para él ahora era Jesucristo, ya no la ley mosaica. Entonces, lo mismo es cuando está hablándole a los gentiles y les dice, yo no tengo como forma de vida el vivir de una manera en la anarquía o en la anomía, o sea, en la ilegalidad, en donde uno puede pensar que uno puede vivir como le plazca porque ya Cristo me ha perdonado, pues no importa qué es lo que yo haga, siempre va a estar todo bien. Y no es así, ¿verdad? Entonces, él dice por eso, sí, no vivo bajo la ley de Moisés, pero todavía hay una ley que tengo a la cual estoy suscrito y bajo la cual jurisdicción me es necesario desempeñarme, que es la ley de Cristo. Entonces, la ley de Cristo no es la misma que la ley mosaica. Al decir eso, lo que está diciendo es que Él tiene una forma de someterse a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no cambia, pero el formato externo en que está codificada su voluntad, eso sí cambia, dependiendo de quién se lo está pidiendo. En este caso, la ley mosaica fue para el pueblo de Israel exclusivamente en el tiempo antiguo, y ya en el tiempo de Pablo, al nuevo pacto ser ignorado, bueno, pues
le corresponde la ley de Cristo como nueva ley ya para todas las naciones, incluso para el pueblo de Israel y obviamente para los gentiles. Ahora bien, es importante darse cuenta el contexto, eso es desde el punto de vista espiritual, pactual espiritual. Ahora, es importantísimo que nos demos cuenta de que en la Biblia no solamente se habla de un solo contexto. Eso es lo que para nosotros es difícil a veces, porque cuando Pablo está hablando, no nada más está hablando de un contexto. Esa es la realidad espiritual, pactual, legal a los ojos de Dios. Pero hay otro contexto, que es el contexto terrenal, cultural, desde donde también Pablo habla, en ocasiones, y hace referencia a ello. O sea que, aunque él ya no es judío, según el aspecto espiritual, aunque él ya no tiene por qué vivir y dejó de vivir de acuerdo a la ley mosaica desde el ámbito espiritual, dejó de ser su centro de identidad y de obligación. Él, desde otro ámbito que es el terrenal, él seguía siendo judío por cultura y por etnicidad. ¿Qué significa eso? Que significa que si él quería todavía seguir cumpliendo algo de esa ley, lo podía hacer. No por eso iba a caer en pecado. ¿Por qué? ¿Porque esa ley es la que estaba vigente? No, sino porque así había crecido y esa era su costumbre. Lo hacía ya por costumbre, ¿verdad? Aparte de eso, porque era su cultura. Tercero, porque si necesitaba comportarse de esa manera en un ámbito donde habían otros judíos incrédulos que todavía no eran creyentes a Jesús y necesitaba dar un buen testimonio ante los ojos de los incrédulos, también era muy importante que no ofendiera a nadie para el propósito de poder ganarlos para el Evangelio de Jesús. A final de cuentas, ese era todo el punto, porque lo dijo al final de ese capítulo 19, cuando él dice ese versículo. Todo lo hago, dice, ya sea de una manera o de la otra, para ganar a los más posibles. Si me comporto como que fuera judío es para ganar al máximo de judíos posibles. Y si me comporto como que no tuviera ley, aunque no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo, es para ganar al máximo de paganos también. Entonces, todo tiene un propósito misiológico o misionero, que es lo que es el eje central del trabajo de Pablo, porque para eso Dios lo llamó, para que fuera luz hasta el final de los confines de la tierra. Entonces, debemos ver eso también a la luz de lo que nosotros hacemos hoy. Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo, ah, hay que entender también que la iglesia entendió ese punto. Y pienso que lo entendió precisamente porque Pablo y Bernabé, siendo judíos de la dispersión, tenían una visión diferente de lo que eran los judíos netamente israelitas que vivieron en la tierra de Israel en el primer siglo. Personas como Jacobo, que pienso yo que nunca salieron de la tierra de Israel, aunque Pedro sí salió, pero no hay ningún registro de que Jacobo saliera a evangelizar o saliera a hablar de lo que era las buenas nuevas o el evangelio del reino en algún otro lugar. ¿Por qué? Porque era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén y necesitaba estar en la iglesia de Jerusalén para poder pastorearla. Es lo mismo que le pasa a cualquier pastor que tiene una iglesia grande y que necesita ocuparse de la iglesia y tiene demasiadas ocupaciones para estar saliendo a ser misionero y obra misionero en otros lugares, en otras ciudades. Entonces, para eso estaba Pedro. Pedro era el misionero para los judíos de la iglesia de Jerusalén. Y también vemos que estaba el otro centro. El otro centro era la iglesia de Antioquía de Siria, que era el cuartel general de los que eran los judíos helenistas de habla griega para todo el mundo gentil. Entonces, Pablo era, al principio era Bernabé, pero luego Pablo vino a ser el principal misionero de eso. Pues tenemos que entender eso. Ahora, en las congregaciones existían la gran mayoría de las congregaciones en la dispersión, en la diáspora,
entre los gentiles eran mixtas. Había una pequeña cantidad de judíos y había una gran cantidad de gentiles. Ahora, ¿cómo pastorear iglesias en donde existe esa mixtura en cuanto a miembros? Unos viniendo de un trasfondo en donde definitivamente como judíos tenían hasta prohibido hablar con gentiles, mucho menos sentarse a comer con ellos. Y no podían estar en un mismo lugar, porque según la ley mosaica, el incluso estar junto a un gentil podría contaminarlos y necesitarían ser purificados. Entonces tenían que pasar por un proceso de un nuevo aprendizaje bajo el nuevo pacto para poderse dar cuenta, como a Pedro le tomó un cierto tiempo poder absorber y digerir que no era ningún problema que él fuera a la casa de un romano como Cornelio y entrar y predicarle el evangelio. Se necesitó una visión que bajó 3 veces para poderlo empezar a convencer. Entonces, Dios tuvo que hacer una obra especial en él. Ahora también va a tener que hacer una obra especial en muchos de nosotros, porque muchos que son creyentes cristianos, o sea, ya en Jesús, pero que son de trasfondo judío, y de que todavía viven en el judaísmo, pero no por cultura, sino porque todavía piensan que está vigente como pacto. Entonces, allí Dios todavía tiene que seguir haciendo la obra. Y lo mismo es para nosotros como gentiles. Hemos venido a ser creyentes en Jesús, pero dentro de esa enseñanza muchas veces se han colado, se han filtrado enseñanzas de corte judaizante que no nos corresponden y que tendríamos que también limpiar la iglesia de todo ese tipo de prácticas y de mentalidad que no nos corresponde a nosotros y que muchos pensarían que si quitamos eso, estaríamos cayendo en pecado quizás. Pero no es asunto de caer en pecado, es asunto de ser fieles a la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Para nosotros muchas cosas quizás serían ofensivas y altisonantes, incluso teológicamente hablando, porque pues hemos estado acostumbrados tanto a ellas que pensamos que ya es una ley, que es parte de la ley de Cristo cuando no lo es. Pero la única forma que eso ocurra es que el Espíritu Santo venga y nos hable y que nos lo corrobore a través de la Escritura y que nosotros seamos lo más sinceramente posibles aceptos de la guía del Espíritu Santo y que entonces bajemos nuestro orgullo, nos llenemos de humildad y digamos, sí, Señor, tienes razón, vamos dejando aquello que es un obstáculo para tu crecimiento en nosotros. Porque a final de cuentas lo que el Señor busca es que crezcamos para cada vez más ser según la imagen de Jesús. Es como lo entiendo, ¿verdad? No sé si eso responde a su pregunta, hermano José Fray. Si responde mi pregunta, me gustaría preguntarle con un ejemplo. Eh, alrededor tengo personas que en este momento están estudiando con las raíces hebreas y, por ejemplo, ya no comen carne de cerdo. Entonces, si yo en algún momento quisiera tener comunión con ellos, ¿tendría que abstenerme de comer carne de cerdo? O teniendo en cuenta que ellos no son judíos realmente y que estamos en el siglo XXI, no tendría yo por qué, digamos, someterme por amor. Y el amor Ok, lo podría expresar de una manera diferente. Y de bueno, esa misma vamos. manera, por ejemplo, hay iglesias pactuales que el día del Señor lo ven de una manera completa. Entonces dice que tienen que estar reunidos todo el día. Ok, Y aquí cerca a nosotros hay ya algunas iglesias, o cerca de nosotros, no, pues digamos en Colombia, he escuchado yo a algunos pastores que hasta prohíben tanquear el carro el domingo o cocinar, que porque en el día del Señor no se puede hacer ningún tipo de trabajo. ok, Entonces, con respecto a ese pensamiento que ellos tienen, está bien los que quieran considerar que es día del Señor por lo que dice Apocalipsis, pero
Eh, o sea, ¿tendría uno que en algún momento congregarse con ellos todo un día para poder ganar algunos? O cuál sería la respuesta en amor que nosotros deberíamos dar? Bueno, pues esa es una cosa bastante interesante y déjeme decirles algo que vuelvo a repetir en algunos otros ámbitos, ya lo he dicho antes. Yo en mi niñez y en mi adolescencia crecí como sabático, ¿verdad? Muy semejante muy parecido a lo que es el adventismo del séptimo día. Pero de ahí el Señor me sacó cuando me hice adulto, ¿verdad? Eso ya tiene muchos años. Empecé a cambiar a los 18 años y cuando llegué aproximadamente a los 25, 26, ya el Señor había hecho un cambio radical después de estudiar la Biblia constantemente por varios años. Pero el punto es de que cuando yo hice ese cambio, mi familia todavía estaba en el sabatismo. Entonces, yo me veía, cuando regresaba a visitarlos, me veía en ese entredicho. ¿Cómo me voy a comportar con mi familia que toda es sabática? Pero yo no lo soy ya que había entendido el Evangelio, ¿no? Entonces, obviamente, para poder ganar a mi familia, tenía que hacerme a como eran ellos, por respeto y por amor a ellos. Entonces, tuve que condescender en muchas cosas, como por ejemplo, así como dice usted, ellos no comen cerdo, bueno, pues no voy a comer cerdo cuando estoy con ellos, o aun cuando no esté con ellos, no voy a hacer nada que pudiera, insultar o lastimar su fe. Pero eso no significa que no les voy a hablar del Evangelio. Voy a hacer todo lo posible para poder amarlos en Cristo y respetar es el primer paso. Pero es a través de ese respeto que logré ganar a mi hermana y a mi madre para el Evangelio. Porque no llegué y les dije, ¿saben qué? Ustedes están mal. Ya pueden comer de todo y pueden hacer lo que sea y no les va a pasar nada. O sea, no llegué a ofenderlos, ¿verdad? Sino que yo respetaba las tradiciones que teníamos en la casa, pero aprovechaba a hablarles del Evangelio. Y cuando ellos recibieron de verdad a Cristo en su corazón, entonces ellos me decían, entonces ya puedo hacer esto, entonces ya puedo hacer aquello. Entonces les platicaba de la palabra, víamos la palabra, analizábamos la palabra, ellos mismos se convencían y ya luego me dejaban de hacer preguntas porque empezaron a entender plenamente el Evangelio. Y en donde el Espíritu del Señor está, la misma escritura dice que luego Él mismo da la libertad. Pero es como como dijo Felipe, ¿no? Perdón, como le dijeron a Felipe. ¿Y cómo voy a saber a quién se trata si no hay quien me lo explique? Entonces, lo mismo es aquí. Tenemos que dar el paso en amor, como dijo Pablo, el que es de una fe o de una mentalidad más madura, tiene que ser el que le ayude y mostrarle amor al que tiene una mentalidad débil, a una mentalidad flaca, que todavía ve que hay días especiales, todavía ve que hay que tanquear el carro en tal día porque no se puede hacer en domingo, o hay que adorar a Dios todo el día, todo el día. Bueno, pues por amor a esos mis hermanos voy a estar ahí todo el día. Cuando voy a visitar, mi padre todavía está en eso, en el sabatismo, es el único que no logró entender lo que era el cambio. Y cuando voy a su iglesia, me paso ahí todo el sábado con él. Ahora, ¿por qué? ¿Porque creo que eso es? No. Simple y sencillamente porque amo a mi padre y no voy a hacer nada que lo moleste. Y si en algo puedo hacer para que se pueda mover, aunque sea un centímetro más hacia Cristo, lo voy a hacer. Si me doy a entender, hermano José Fray. Sí, sí, muchas gracias por la explicación. Ujú. Bueno, ese es el ejemplo hacia a los sabatistas o Día del Señor pactuales. Pero Así ¿cómo se es. podría también, a través del entendimiento nuestro, la relación con carismáticos pentecostales, neopentecostales y Evangelio de la Prosperidad? Bueno, en ese ámbito, yo digo, es exactamente el mismo principio
Claro que aunque aplica a diferentes cosas, am, ¿qué haría yo? Bueno, para empezar, no voy a llegar a un ámbito carismático o neopentecostal criticándole las lenguas, por ejemplo, o atacándolos en ese aspecto, o hablando mal de ellos en esa área. O sea, independientemente si yo crea o no que eso es algo que sea verdadero o no en la forma en que lo practican, incluso si yo tengo una teología totalmente diferente, no significa de que primero, el punto es el siguiente, que eso no es lo que define si son mis hermanos en Cristo o no, sino que lo que define eso es si ellos están en Cristo y han nacido de nuevo. Porque hay gente que ha nacido en Cristo y ha nacido de nuevo ya y tienen muchos problemas de comportamiento. Si no, fíjense ustedes en la epístola a los Corintios. Primero a los Corintios, el apóstol Pablo los trata como creyentes, les dice que son creyentes, pero les dice que muchos de ellos son inmaduros. Y en la epístola a los Corintios trata no menos de 10 problemas, pero de los más pesados que hay en la congregación. Y aún así los considera hermanos en la fe. Entonces, por muy diferente que sea su práctica y por mucha influencia que pueda haber de diferentes prácticas culturales, o incluso no culturales en una congregación de gente que ya creyó en Cristo, lo que hay que hacer es irlos discipulando en amor punto a punto. Y ese en amor implica tener mucho tacto para en lugar de ofender a alguien, pues entonces irlo llevando por la escritura paso a paso. Yo he estado en una congregación, ahora que vivo en los Estados Unidos, he estado asistiendo a una congregación desde que me mudé acá a la ciudad de Portland, Oregon, que es de tipo pentecostal. Y yo no soy pentecostal, pero he podido convivir allí con ellos 20 años y me escuchan y ahora me tienen como maestro de la palabra ahí en la congregación, aún sabiendo que no soy pentecostal, pero porque saben que lo que enseño es la escritura y no los ataco, sino que los enseño. ¿Sí me doy a entender? Y muy importante eso, Pastor Benjamín, muy importante, Y entonces, parte de porque, es que porque, precisamente parte de la ley de Cristo que estudiamos la vez pasada es el amor, el perdón, ¿verdad? Y es ahí donde nos porque, ejemplifica Jesucristo el amor. sí, no sé si yo este fue el que le escuché alguna vez. O sea, los que venimos, por ejemplo, del carismatismo, neopentecostalismo y evangelio y la prosperidad. Entonces nos hacemos, por ejemplo, reformados. Entonces ya consideramos que toda la práctica carismática pentecostal o del evangelio y la prosperidad, todo es malo. Y nos volvemos ultra reformados. Sí, sí. Eh, Pero y obviamente, la y realidad el es que que no está, todo está mal. eso, y entonces, y el que está, continúa ahí, entonces también se vuelven ultra carismáticos pentecostales o evangelio de la prosperidad y rechazan la reforma precisamente por como la radicalidad del que era y ya no está con ellos. Entonces, ya no se tienen comunión, sino que son unas peleas que son sin fin, Sí, y el problema, ¿sabe qué argumentando es? y son como muy personales, problemas muy personales, o sea, más fijados en persona que en doctrina. Así es, la gran mayoría de los debates que producen las discordias no se deben ni siquiera incluso a divisiones doctrinales, sino que son puras cosas personales, ¿verdad? Entonces, Sí. ah, porque yo puedo tener una división doctrinal con alguien, pero si lo platicamos en amor, de ambas partes, vamos a edificarnos más y vamos a aprender a respetarnos más, a tolerarnos más y a perdonarnos más cuando lo hacemos de una forma cordial y respetuosa en Cristo, que aun si estamos hablando de dos personas que creen doctrinalmente igual, pero tienen un desacuerdo personal sobre alguna cosa, y ven ustedes cómo se destruyen y se pelean y todo eso, y terminan divididos Mm, de todas maneras, terminan divididos, ¿verdad? sí, correcto. Porque el problema no es la doctrina, aunque es lo importante,
El problema no es la doctrina, el problema es la actitud y el comportamiento. Mm. Porque cuando tú lastimas y ofendes a alguien, de lo que la persona se va a acordar no es de cuál doctrina tienes, sino de la actitud y el comportamiento que tú le mostraste. ¿Es así o no es así? Sí, es así. Entonces Estoy de acuerdo. lo que tenemos que ir corrigiendo es eso. Es nuestra ética de comportamiento y cómo nos acercamos a la gente con la que no tenemos el mismo punto de vista. Ahora bien, una cosa es que sean hermanos en la fe, que traten de ayudar, o sea, que tengamos desavenencias doctrinales o incluso personales con ellos. Otra cosa es cuando estamos en un ámbito apologético, defendiendo la fe de ataques que otras personas vienen a hacernos directamente, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. O sea, una cosa es el ámbito de compartir la fe, aunque tengamos credos diferentes en alguna cosa o doctrina diferente, y otra cosa es cuando uno está en la defensa de la fe en contra de sectas que no son nuestros hermanos en la fe, porque tienen una doctrina totalmente no bíblica, ¿verdad? Ahí lo que tenemos que hacer es evangelizar a la gente, porque no están evangelizados. En cambio, en el otro, si son gente que ya ha nacido de nuevo, pero tienen algún punto doctrinal diferente, entonces tenemos que hablar acerca de doctrina. Tenemos que ir puliendo nuestras diferencias doctrinales entre creyentes. En el otro ámbito, no. Ahí hay que ganar a la persona para Cristo, porque todavía no es creyente. Cree en un montón de cosas, pero no en lo que debe de creer. Eso ya es otra obra diferente. Quiero aprovechar y preguntarle en el ámbito de iglesia local. O sea, si uno tiene un hermano que se le dificulta salir de esos extremos, ¿cómo puede uno tratarlo teniendo en cuenta que se le ha venido educando, aconsejando, acompañando, pero la persona, sin embargo, es muy hermético en su forma de pensar y en algún momento hasta critica la enseñanza dentro de la iglesia local? Ok, bueno, yo creo que para empezar, la primera cosa que hay que hacer notar es que por muy correcta que sea la doctrina que tengamos, o por muy bien que nos sintamos en un ámbito doctrinal, nadie es perfecto. Nadie tiene todo en una forma correcta en un 100%. Am, algo, sie- algo siempre vamos a tener que mejorar porque no lo conocemos todo, ni nos portamos de una manera como deberíamos todo el tiempo. Entonces, invitar a las personas que uno va discipulando poco a poco, ya sea que estén en otra congregación cristiana o en un ámbito que no es cristiano, yo diría que mientras más tiempo pasamos con ellos y más tiempo ejemplificamos e ilustramos con nuestra conducta y nuestro amor hacia ellos, con actos, con acciones, ah, lo que queremos comunicar va a ser más fácil. Que le voy a poner un ejemplo. Yo tuve una persona que era bien legalista hace muchos años. Cuando yo descubrí el Evangelio, entré a trabajar a un lugar en donde había otra persona que también era sabática. Ella sí era sabática 100% y también era como de corte de raíces hebreas, más o menos, ya desde ese entonces, hace como 30 años. Entonces, dije yo, ¿cómo le voy a hacer para hablarle del Evangelio? Porque era una persona tóxica que trataba él de meterme al ámbito de las raíces hebreas, pero de una manera punzante hasta cierto punto. Entonces dije, no, pues yo tengo que tratarlo con amor, ¿verdad? Y trabajábamos juntos. Y mientras trabajábamos juntos en la construcción, yo le hablaba un poquito y le preparaba el camino, le decía, como le encantaba hablar del tema de su iglesia, yo le empezaba a preguntar y es más.
Le tuve que decir, ¿sabes qué? Porque vi que no lo hacía. Me gustaría que me invites a tu iglesia, invítame un día. Yo quiero ir, quiero ver cómo es. Y finalmente me invitó y fui, y yo iba con plan, ¿verdad? Entonces, no ataqué a nadie cuando llegué, de hecho todos me atacaron porque sabían que no era de esa congregación. Y como era una secta, pues me empezaron a atacar bien feo. Pero yo no les respondía de una manera negativa, los trataba muy bien, aun cuando ellos me trataban mal. Y él se dio cuenta y le empezó a dar pena de que me trataban mal los de su iglesia y yo no les correspondía atacándolos. Ya, es más, pasó una vez, luego volví a ir y le dije, invítame otra vez. Y me invitó otra vez. Y así fui como 3 o 4 veces. Ya después, cuando él vio que yo iba y que iba de buena gana y no atacaba a nadie y todo, empezó a bajar la guardia. Se empezó a hacer más amigo mío. Ya llegó un momento cuando lo vi que ya estaba mucho más suave, que entonces le dije, oye, yo he ido a tu iglesia como 6 veces. Me gustaría invitarte a que fueras a la mía, para que tú veas cómo es. Y la ventaja es que dentro de la congregación donde yo estaba asistiendo, ahí asistía una hermana carnal de él, que ya tenía tiempo que había tenido pleito con ella, porque no creían igual, obviamente. Y cuando yo lo invité, ya estaba mucho más suave. Y cuando llegó allá y se encontró con su hermana, hasta se reconciliaron ese día, ¿verdad? Entonces pasó el tiempo y le empecé a hablar del Evangelio despacio. Lo empecé a guiar poco a poco en la lectura de la Biblia, le hacía preguntas, todo. Cuando me di cuenta, ya la palabra de Dios había hecho la obra. Y él solo me dijo, sabes que ya no voy a ir a mi iglesia porque ya me di cuenta que está mal. Voy a empezar a ir a la tuya, me dijo. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? Le empecé a echar nada más el cordón, le eché la caña con el anzuelo, con, de una manera táctica, con el señuelo que necesitaba, que en este caso era el amor, porque nadie le había extendido el amor, de poder compartir con él, de hacerse su amigo, de pasar tiempo con él, de responderle preguntas, de no atacarlo. Entonces hay muchas cosas tácticas que uno tiene que hacer a la hora de saber evangelizar o traer a una persona. No es un engaño, no es tratar de engañarlo, es tratar de amarlo de verdad. Y es la única forma en que la persona puede reaccionar, digo yo, positivamente para dejar un lugar. Que si nada más le dice uno con palabras, pero no le muestra los hechos, no está dispuesto a ir la milla extra para rescatar a alguien, pues la persona dice, no, este nada más habla, pero no actúa. En ¿Sí otras me entiendes? palabras, usted reflejó a Cristo, Muy porque bien, eso es muchas lo que, gracias. lo que Él hizo por nosotros. Sí, es que eso es lo que hizo que yo ganara yo para Cristo. Mi actitud hacia él y hacia su iglesia, no tanto lo que le decía. ¿No? Entonces hay que saber poner en práctica lo que predicamos, ¿verdad? Gracias, hermano, hermoso el testimonio. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ya se nos venció el tiempo, ahora se nos pasó. Ya, para mí ya van a ser la 1:30 hora de aquí, ¿verdad? Para ustedes me imagino que ya son como las 5 de la tarde en algunos lugares y para el hermano, 6:30 son acá. para el hermano Escudero ya casi es medianoche, ¿verdad? Diez y Algo media así, de la ¿no? noche. Sergio. Diez y Algo media de así. la noche. Bueno, Bueno, pues pues me espero que les despido. haya, que les haya servido en algo la clase del día de hoy. Recuerden, de aquí a 15 días vamos a tener nuestra siguiente clase. La semana pasada la debíamos haber tenido, pero la vera verdad, había estado muy, muy ocupado. Y ahora también estaba bien ocupado, pero gracias a Dios la pudimos hacer. De aquí a 15 días trataremos, y también trataré de que esté con nosotros en marzo nuestro hermano Blake White. Ya palabramos una fecha, pero anteriormente para este mes ya le habíamos apalabrado, pero después él no pudo. Así que tentativamente lo tenemos para una fecha en marzo, a finales del mes,
Esperemos que pueda lograrse y que no haya nada que se interponga en su calendario, que es muy ocupado, y que él pueda estar con nosotros, ¿verdad? Nuestro hermano Blake White, para hacerle otra cantidad de preguntas, ¿verdad? Pero mientras tanto, vayan preparando sus preguntas para Blake White y me las van enviando, para que así, conforme van leyendo, vayan surgiendo, me las van enviando y así las voy traduciendo y se las voy enviando yo a él, para que él ya esté preparado para el día que esté con nosotros. ¿Ok? Bueno, me despido de todos ustedes. Como dicen Bendiciones. como dicen los gringos, vayan con Dios, ¿verdad? Así dicen. Es lo único que se sabe en español, ¿verdad? Vaya con Dios. Ok. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Pásenla bien. Pásenla Dios le bien. bendice. Gracias, Muchas paz y gracias. comunión. Bendiciones a todos, Gracias, paz y bendiciones. comunión. Muchas Bendiciones a gracias. todos. Nos vamos viendo. Dios les bendiga.